¿Cómo están? Qué alegría poderles ver. Desde aquí todos se ven increíbles. Y el día de hoy, junto con mi esposa, queremos dar un mensaje que creo y sé que viene de parte del corazón de Dios y va a conectar con lo que está pasando. Y creo que lo que Dios tiene para nosotros en el futuro cercano es y será increíble. ¿Alguien lo cree? Como, no sé, pero antes de comenzar de lleno el mensaje, yo, yo soy alguien que me gusta conectar como con mis sentidos, con el olor, con lo que escucho, con lo que veo. Y hace unos días estaba orando en casa y yo le decía a Dios, danos sabiduría, Señor, que tu presencia se manifieste en la vida de cada persona, que las personas puedan experimentar tu amor y tu favor. Y mientras yo oraba eso, me empezó a dar como un tipo de... Alguien cuando está a punto de llover, sabes que como que en la atmósfera, en el aire se siente como, no sé si es una especie de humedad con poquito agua, ¿no? Mezclada en el aire. Y empecé como que con mis sentidos a oler eso, ¿no? Y no lo entendí. Volteé y pues ha hecho mucho calor, ¿no? Y después a los días le dije, Señor, yo creo que tu lluvia viene sobre nuestra iglesia, sobre nuestras vidas. La lluvia del cielo ya está aquí y la vamos a recibir. Los cielos están abiertos, los cielos. No hay que hacer ningún esfuerzo para que los cielos se abran. Los cielos ya están abiertos. Quería comenzar con eso. Bienvenidos a todos y realmente eso es el favor de Dios a nuestras vidas, el favor de Dios y se refiere a las bendiciones que tenemos al ser llamados hijos de Dios, al decidir seguir a Jesús y esto es porque tú lo haces del corazón, ¿no? Y decides seguirlo y el favor de Dios está sobre nuestras vidas. Y este es nuestro tema, el favor de Dios. Yo creo firmemente que el favor de Dios está sobre local y sobre cada uno de ustedes. Sí, total, yo también lo creo. Y una de las cosas que queremos ser claros es de que ni para alcanzar su amor ni su favor no es algo de nosotros, dice la Biblia, que todo proviene de Dios, para que nadie se jacte, ¿no? Ni para que nadie diga, oh, es porque hoy fui bueno o es porque me he portado bien. La gracia y la misericordia de Dios está por encima de lo que nosotros podemos inclusive controlar. El deber del ser humano, de nosotros, es conectar con el origen, es conectar con la voluntad de Dios, es conectar con el corazón de Dios, es conectar con el favor de Dios, porque está al alcance de todos los que estamos. Si es tu primera vez, veo personas que es quizás la primera vez que vienes a una comunidad de fe espiritual como esta y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Dios quiere conectar contigo. En palabras resumidas, Dios quiere conectar contigo y ha querido conectar contigo desde siempre. Y Él ha preparado todo. Tú y yo recibimos lo que Él ha hecho, lo que a Él le costó, lo que Él hizo. Nosotros solamente somos instrumentos que recibimos el favor inmerecido de Dios. ¿A poco eso no es increíble? Y el día de hoy queremos hablar tres pequeños puntos y comunicar lo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones de manera personal y luego lo conversamos y resulta ser que Dios nos estaba hablando lo mismo, ¿verdad? Y no sé si quieras hablar del primer punto. Y este punto que les vamos a dar, realmente yo sé que Dios puede obrar en nuestras vidas cuando nosotros decidimos a seguirlo y realmente seguirlo con el corazón. Y el punto este es discernir los tiempos de Dios. Y dices, ¿qué es discernir? No entiendo mucho esta palabra. Discernir es tener conciencia entre lo bueno y lo malo. Es como cuando dices, algo no está bien, siento que esto que estoy haciendo no está bien y esto está bien, esto está mal. Eso es el discernimiento en los tiempos, ¿no?
pero nosotros lo pusimos de otras palabras. Lo podemos ver entre discernir entre lo bueno y lo mejor. Ya lo malo para alguien que decide seguir a Cristo y decide tener una vida agradable a Él, ya creo que lo malo sale de nuestro sistema. Entonces lo vamos a poner como discernimos entre lo bueno y lo mejor, porque todo el favor de Dios es todo lo mejor, todas sus bendiciones, su gracia tan inmerecida que estamos hablando, su misericordia, su perdón, su restauración. Eso es el favor de Dios a nuestras vidas. Nosotros tenemos el favor de Dios y de discernir los tiempos. Y no es una transacción entre el ser humano y Dios, sino es el aceptar el favor de Dios. Miren lo que dice el primer punto, si estás anotando, es discernir los tiempos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Los detalles que da la Biblia que en ocasiones podemos pasar por alto. Dice, de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres, que dice la palabra ahí, entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel, para el pueblo. Y esta palabra aquí que me gusta mucho es que el trabajo de ellos era entender el tiempo. En otras palabras, discernir. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando como comunidad, como iglesia? Algunos estamos quizás todavía decidiendo entre lo bueno y lo malo, y otros están avanzando un poco más en su proceso y están discerniendo o decidiendo entre lo bueno y lo mejor. Pero nosotros, los que estamos aquí, le hemos pedido dirección a Dios a poder discernir el tiempo en el que estamos. Y honestamente creo yo que más que una estrategia de qué hacer como iglesia, es el cómo somos, el cómo podemos reconectar con Dios y el cómo podemos reconectar con la voluntad de Dios. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque lo que Dios quiere para ti es una vida de bendición, es una larga vida de salud, de prosperidad. Esos son los planes del Padre para cada uno de nosotros. Y quizás tú dices, pero yo he estado tanto tiempo alejado de Dios, he hecho tanto malo, pero lo que Dios quiere para ti es bueno y es lo mejor. Y nosotros tenemos que, número uno, aprender a discernir el tiempo. Número uno, de manera individual. Discernir el tiempo individual, familiar y también como una comunidad espiritual. Y es cuando, ¿cómo podemos discernir el tiempo de Dios? Como dices, es que yo cómo sé entre aquello que es bueno y lo mejor, cómo sé entre aquello que es lo bueno y lo malo. Tenemos que tener una búsqueda personal de Dios, día a día buscar de Dios. La búsqueda con Dios nos va a traer ese discernimiento, el buscarlo en su palabra, en oración. A lo mejor nosotros creemos mucho que con Dios debemos de ser muy intencionales en todo tiempo en nuestra vida, ¿no? Cuando aquellas mujeres en lo que estamos haciendo, ya sea si estás trabajando, estás en la escuela, estás con tus hijos, es una búsqueda constante de Dios. Y esa misma búsqueda te trae discernimiento. Es algo que el Espíritu Santo te dice, ok, esto, dale por aquí, no es por aquí. Pero nosotros creemos mucho que cuando decidimos acercarnos a Dios, el favor de Dios está sobre nosotros. Pero como decía mi esposo la semana pasada, es una larga obediencia en una misma dirección, porque la obediencia te va a producir el favor de Dios, el obedecer, el estar, el ser constante. El ser humano necesitamos ser constantes en todo lo que hacemos, y el favor de Dios y los tiempos de Dios serán perfectos. Y como dice mi esposo, es de manera individual. Sé que como familia nosotros creemos mucho en la familia, en la iglesia local, que la familia debe estar unida, que debemos estar juntos. Pero también creemos mucho que esto es personal,
Y como individuo, ¿cómo estoy buscando a Dios? ¿Cómo estoy discerniendo en el tiempo que estoy viviendo? Este tiempo para local es el tiempo que todo lo que viene para esta iglesia va a ser aún mejor. Y yo lo creo firmemente. Y entonces como ser humano, yo creo que lo mejor yo lo quiero para mí. El favor de Dios está sobre mi vida y lo creo y hago conciencia de eso. Yo creo que dijiste una palabra muy clave. Hacemos conciencia de que el favor de Dios está con nosotros constantemente. Hablarlo, verbalizarlo, no hacer énfasis en lo malo, ¿no? Ya hay demasiadas personas que se encargan de hacer eso en el día a día, ¿no? Sino hacer conciencia de que Dios está conmigo, discierno el tiempo, pero la gracia y el favor de Dios está por encima de lo que está sucediendo en este momento. Creemos posiblemente que el mundo se está saliendo de control, pero no es así. Todavía Dios está en control del mundo y de nuestras vidas. El punto número 2 es: el reino ya está aquí a través de nosotros. El reino de Dios ya se ha acercado, ya ha llegado a Tecate, ha llegado a tu casa, porque tú traes el reino de Dios. Y vamos a leer la oración más famosa de la Biblia, que quizás todos o no sabemos o nos deberíamos de saber. Dice así, Mateo 6, 9 al 13: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y todos decimos amén. El reino de los cielos ya se ha acercado, y esas son buenas noticias. Y el reino de los cielos se acercó cuando físicamente Jesús, hace más de 2000 años, hizo presencia en la tierra. Pero después Él dijo: me voy, y se van a quedar con el Consolador. Y ahora ustedes tienen la misión de conectar el cielo con la tierra en el lugar en donde estén. Mientras nuestros hijos adoran a Dios, nosotros somos agentes de Dios para conectar el lugar en donde tú ya estás, en donde tú ya trabajas, en donde tú estudias, en donde vives, con quien estás. Que tu presencia, que tú, al hacer presencia a ese lugar cambie. ¿Cómo dice? ¿Qué palabra decías en la mañana? La atmósfera. Porque ese lugar hace una conexión sobrenatural entre lo natural y lo sobrenatural de Dios. Y la presencia de Dios va contigo. Y esa debería ser nuestra oración. Cada mañana, cada día: Señor, hágase tu voluntad. Yo no sé tú, pero yo ya he querido hacer mi voluntad más de una vez. Más de una vez yo he querido hacer mi voluntad, y gracias a Dios que, a pesar de malas decisiones que he tomado, sigo aquí por su gracia y su misericordia. Pero Señor, yo ya he tratado de hacer mi voluntad. He tratado yo de hacer las cosas como de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que me dicen, de acuerdo a lo que veo. Pero Señor, en esta tarde hago conciencia de que quiero que se haga tu voluntad en mi vida y en la vida de las personas que me rodean. Y respecto a lo que está diciendo mi esposo, hace tiempo hablábamos con una pareja y nos decía que estaba alejado de Dios y que estaba pasando un proceso personal muy, muy difícil, muy fuerte. Entonces, en este proceso, lo que él nos dijo es que su respuesta ante esta situación fue: yo puedo solo, yo tengo las herramientas, yo tengo la actitud, tengo el carácter, tengo un buen trabajo, lo voy a hacer por mi cuenta, porque creo que pues no ha habido ningún cambio. Y yo nada más lo observaba, y dijo que pasó varios tiempo, y mi pregunta fue: ¿tú viste cambios en tu vida con tus decisiones? Y me dice: la verdad, no,
sigo siendo la misma persona. Y le hice otra pregunta, ¿y cómo era hace 2 años tu vida? Dice, pues no tenía esta depresión, no tenía lo que tengo ahora. Y le dije, ahí está tu respuesta. Cuando nosotros decidimos alejarnos de la voluntad de Dios, del favor, de lo que Él quiere para nosotros, nuestra vida tiene consecuencias. ¿Y qué dice Dios? Él simplemente quiere tu corazón, pero no quiere que te alejes. Quiere que estés cerca de Él, aún con nuestros, porque somos unos pecadores, todos lo somos, todos tenemos errores, todos tenemos faltas, pero como dices, hágase tu voluntad. Señor, yo lo quiero vivir no nada más con mi ejemplo, sino de palabra. Yo quiero que la gente que hable conmigo vea que hay alguien que puede transformar, que hay alguien que cambia, que hay alguien que sana, con simplemente hablarlo. No nada más es el ejemplo, sino también de palabra, que toda nuestra vida refleje que tenemos el favor de Dios y que lo que hacemos siempre va a ser lo mejor, siempre va a ser lo mejor. Y no nada más en nuestro trabajo, no nada más con nuestros hijos, sino que nuestra prioridad sea Jesús, que nuestra prioridad sea Cristo. Porque cuando Él es nuestra prioridad en nuestras vidas, las cosas son diferentes. Yo escuché también de alguien que me dijo, es que yo veo que a ustedes todo les va bien, tu esposo tiene un buen trabajo, tiene esto, ¿cómo le hacen? Y mi respuesta fue esto: ¿cómo le hago? Que mi prioridad es Jesús, que mi vida se basa en Él, que no hay nada mejor que estar cerca de Él. Como dice, hágase su voluntad y que tu reino sea establecido en mi vida. Tu reino esté en mi corazón, en mis pensamientos, en mis deseos. Que tu reino, no mi reino, no el reino de Judith, no el reino de Manuel, no el reino, sino tu reino, Jesús, sea en mi vida. Y como está establecido en mi corazón, la atmósfera va a cambiar, el tiempo va a cambiar, la vida va a tener sentido, pero que su reino sea establecido en tu vida. Muy bueno. El reino de Dios ya se ha acercado, ya está aquí, y hazlo presente en donde estés. El tercer y último punto lo quiero explicar porque es en un libro profético. Entonces, el lenguaje no es tan claro, por así decirlo, aunque es entendible. Pero ahorita quiero que juntos podamos extraer lo que Dios quiere que aprendamos de su palabra. Número 1, llamados a discernir el tiempo entre lo bueno y lo mejor. Número 2, que se haga su voluntad. El reino de Dios ya está aquí a través de cada uno de nosotros. Y el tercero y último punto es sumergidos. Y conectamos la palabra sumergido con agua, ¿no? Estaría suave ahorita estar en la alberca, ¿no? O en la playa. ¿Se acuerdan del lugar que estaba aquí en Tecate? Tecate Beach. Las playas de Tecate. Qué padre estaría estar en la alberca o en la playa ahorita. En la Biblia, en Ezequiel 47, hay una profecía que yo tengo esto desde hace mucho tiempo, meses, semanas, que lo he querido predicar. He querido predicar esto desde hace mucho. Y estaba esperando el tiempo. Número 1, estaba esperando el tiempo. Y número 2, quería que fuera Dios el que acomodara las cosas. Vamos a leerlo. Son algunos pasajes, son 7 pasajes. Así que si tú puedes aprovechar esto como que hoy leíste la Biblia, ¿no? Dice Ezequiel 47, versículo 1. Hay que poner atención, ¿ok? Porque puede que no sea tan claro. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar una vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino
de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón que representa a Dios hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Entonces aquí está una profecía y le está diciendo este varón que representa a Dios: es tiempo de caminar rumbo al agua, ¿verdad? Imagina un arroyo, un río, y la distancia que caminó, solamente el agua le llevaba a los tobillos, ¿ok? Como para ir conectando. Me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, y en ese entonces ya las aguas llegaban a las rodillas. Me dio luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, que es los hombros, ¿no? Me dio otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen del oriente y descenderán a Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Ok, primero, los primeros 1000 codos, el agua le llevó ¿a dónde? A los tobillos. Caminó más profundo y el agua le llevó ¿a dónde? A las rodillas. Caminó más profundo y el agua le llegó a los lomos. Y ya cuando caminó más, ya no tocaba fondo. Ya no, como si la persona ya no tenía control, porque la corriente era más fuerte. Y quizás esta historia la podemos conectar cuando Jesús le dijo a una persona como tú y como yo, a Pedro, que le dijo: vayamos mar adentro. Y Pedro, como tú y yo, que tenemos en ocasiones excusas, pero algo que hizo Pedro fue que obedeció al maestro, porque en la profundidad está la bendición. Y esto puede representar el crecimiento en la vida espiritual de cada uno de los que estamos aquí. Y para poderlo conectar y ejemplificarlo, cuando comenzamos nuestra relación personal con Jesús, es como si el agua nos llega apenas a los tobillos, que sí nos mojamos, pero tú todavía, cuando el agua te llega a los tobillos, tú todavía puedes moverte por tu propia cuenta, puedes correr, ¿verdad? Qué suave es cuando vas por el mar y vas pateando el agua, ¿no? Sí, pero todavía tú estás, todo es muy chido, muy hermoso, muy lindo. Pero después, conforme vas creciendo en tu relación personal con Dios y van pasando los años y el tiempo, es como que vas sumergiendo y como que Dios te llama aún hay más, local, aún hay más, y Dios te empieza a llamar y empiezas ya pasaste los tobillos, ahora llegas a las rodillas. Pero ¿qué pasa? Si el agua te llega a las rodillas, tú todavía te puedes, ¿verdad que sí? Todavía puedes ir para allá, para acá, todavía puedes jugar voleibol quizás, ¿no? Pero ¿qué crees? No termina ahí, porque Dios te dice: ven más profundo, ven más, acércate más, hijo, acércate más, hija. Y qué suave es cuando estás en la playa o en el mar y el agua te llega a un nivel que tú todavía te puedes mover, pero ya te cuesta más, porque el agua ya te llega a los hombros, ¿no? O sea, como que sí. Yo cuando estaba pequeño íbamos a una alberca y yo siempre me junté con muchachos más grandes. Yo era el más chiquillo siempre. Y yo quería en lo hondo, no, yo sí alcanzo también. Y ahí estaba de puntititas, ¿no? Así, aparte de era el más chico, era de los más chaparritos también. Pero ahí quería estar yo con todos los grandes, los que ya sabían nadar. Y Dios te llama, ¿verdad?, a ir más profundo, pero todavía tú te puedes mover. Todavía tú, es como si tú todavía tuvieras control.
de lo que pasa en ti. Pero el tiempo que estamos discerniendo yo como líderes de esta comunidad es de que Dios te dice: hijo, hija, ah, todavía un poco más profundo, un poco más adentro. Y sabes, se me enchina la piel porque en estos últimos 2-3 meses yo he escuchado a mis papás cosas que Dios hizo a través de sus vidas. Lo vi, pero lo vi como lo hizo en ellos y también era como si lo hiciera conmigo. Y yo sé que Judith, sus padres, yo vi como ella me platica que Dios estuvo con ellos, pero ahora ha sido diferente porque lo hemos experimentado nosotros. Y sabes, no ha hecho nada más que creerle a Dios e ir más profundo. Y cuando comienzas a ir más profundo, caray, como que ¿qué está pasando aquí? Y luego como que la corriente está fuerte y como que te quieres cansar. Pero en el río de Dios hay vida, hay prosperidad, hay sanidad, hay vida en abundancia. Y tú puedes decir: wow, pero mira esa persona cómo está experimentando el favor de Dios. Está para todos. Pero en inglés dice: you have to go deeper. ¿Cómo dice esta canción de Oceans? Tú me llevas más profundo, ¿no? Donde yo ya no puedo. ¿Cómo va? A donde mis pies ya no pueden tocar. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir una vida donde si Dios no interviene en mi vida, yo estoy frito, estoy muerto. Quiero vivir una fe salvaje de Dios para que mis hijos conozcan al Dios vivo y eterno que sigue haciendo milagros. Y tiene mucho más que ver con un proyecto de construcción. Tiene que ver con una vida donde que se haga la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Estoy listo a ir más profundo contigo. Quiero ir más profundo contigo, Señor. Este río es el mismo río que encontramos en el Salmo 1, que dice: bienaventurado el hombre, pero haciendo referencia a hombre y mujer. Bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Conozco personas que intentan y no les salen las cosas en ocasiones. Pero si tú te sumerges en el río de Dios, vas a poder experimentar el favor de Dios en ti, a los que somos padres, en nuestra pareja, en nuestros hijos y en las personas que nos rodeen. Y el favor de Dios es tan grande que fíjate cómo decir, perdón, ya te voy a, disculpa, me emocioné un poquito. El favor de Dios es tan grande para cada uno de nosotros que a pesar de que haya personas que se quieran acercar a maldecirte o hacerte daño, solamente con el hecho de acercarse ellos serán benditos también, porque el favor de Dios está contigo. Yo quiero vivir una vida con el favor de Dios, donde lo experimento, donde mis pies no tocan el piso, donde yo ya no tengo el control absoluto de las cosas. Ahora en el río de todos modos nadas, o sea, necesitas tú seguir moviéndote, pero en el río de Dios está la bendición. En el río de Dios está el reino de Dios. Es que también me estás compartiendo a mí, por eso te estoy escuchando. Le decía a mi esposo que a mí el versículo también de la palabra de Dios que hablaba en mi vida cuando leíamos Ezequiel 47, me llamó mucho a mi corazón esta parte que dice en Ezequiel 47:12. Dice: a ambas orillas del río crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca se marchitarán,
ni caerán sus ramas, siempre tendrán fruto. Cada vez más darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Todo esto mi esposo y yo lo mirábamos de manera espiritual. Como Dios, cuando nos acercamos a Él, con un solo toque de Dios, tu vida cambia. Con un solo sí de Dios, tu vida es transformada. Un solo sí de Dios. Porque solo su gracia, solo su favor, solo su misericordia, solo su verdad nos traerá el oportuno socorro, nos dará vida, nos transformará y cambiará nuestra manera de pensar. Porque solo Él es el que nos cambia y nos libera. Su favor, el favor de Dios. ¿Quiénes de aquí tenemos el favor de Dios? Creo que todos lo tenemos porque todos hemos aceptado seguirlo. Cuando tú aceptas seguir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, su favor de Él está sobre tu vida. Y no por lo que haces, y no por lo que vas a hacer, ni lo que hiciste en el pasado, sino por lo que Él es. Él es. Y realmente para esta comunidad, Dios ha puesto tantos sueños, tantos anhelos. Porque cuando son, como siempre dice mi esposo, cuando son nuestros sueños no avanzan, se quedan ahí. Y podemos, no sé, por ejemplo, para mí que me cuesta hacer ejercicio o me cuesta mucho la parte de las dietas. Cuando yo lo voy a hacer porque alguien más lo está haciendo, dura 1, 2, 3 meses, ¿verdad? Y poquito tiempo. Pero cuando es algo que ya es de mi corazón, que yo veo que hay una necesidad más profunda, yo hago que eso se realice. Entonces es lo mismo con Dios. Cuando son sueños de Dios, por más mínimo, más grande que sea, siempre se va a hacer y se va a llevar a cabo. Porque los sueños de Dios son mucho más grandes que nuestros propios sueños. Porque nuestros sueños se limitan. Pero cuando te estoy soñando algo que no lo comprendo, ¿cómo voy a poder hacer una iglesia mucho más grande? ¿Cómo voy a hacer una iglesia en San Diego? Quiero hacer una escuela, quiero hacer esto pero no son mis sueños. Yo digo, yo lo quiero hacer, lo queremos hacer, pero es el sueño de Dios. Y el sueño de Dios se cumple. Aunque a ti y a mí a lo mejor no nos guste o no lo hagamos, el sueño de Dios se cumple y se va a llevar a cabo. El propósito de Dios se va a llevar a cabo en tu vida. Y aunque tú dices, es que yo no puedo hablar como los demás, yo no hago las cosas que los demás hacen, pero el sueño de Dios está sembrado en ti y se va a llevar a cabo. Porque no es por nosotros, es por el favor de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y queremos hacer una oración por cada una de las personas que están aquí? Y si te sientes cómodo, puedes cerrar tus ojos. Y recuerdo esa escena cuando estaba una mujer samaritana y una mujer que no tenía identidad, un pasado terrible. Y Jesús le dice, hey, ¿por qué sacas agua de ese lugar? Dame un poco. Y le dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí más o menos, no? Y Jesús le dice, cualquiera del que beba de esa agua va a volver a tener sed, pero del que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que de su interior, ¿recuerdan ese pasaje? Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es hermoso y conecta, como la Biblia conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Porque la visión de Ezequiel fue externa, como una metáfora, y Jesús todavía vino a darle más claridad. Es en el interior. Una vida completamente llena del río de Dios, del favor de Dios, de adentro hacia afuera. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, dándote las gracias por primero no darte por rendido conmigo ni con cada uno de nosotros.
Gracias porque eres un Dios bueno, lleno de favor, de gracia y de misericordia. En esta tarde queremos sumergirnos en tu voluntad, sumergirnos en tu presencia, a donde nuestros pies ya no toquen el fondo. Una vida donde tu voluntad se hace real y evidente en cada uno de nosotros. Algunos de nosotros aquí tenemos responsabilidades muy grandes, iniciar nuevos proyectos. Quizás todavía nos tenemos que terminar de crear a nuestros hijos una nueva posición, una nueva oportunidad, y es muy grande para nosotros, Señor, pero lo depositamos en ti y descansamos en ti y nos sumergimos en tu río de favor y de gracia.